Gracias te damos por habernos dado la otra oportunidad de estar aquí. Gracias porque tenemos el privilegio de acercarnos delante de tu presencia, de aprender de tu palabra que es tan buena, fiel y maravillosa. Gracias porque podemos aprender, porque podemos crecer, porque podemos ser personas aptas para servirte cada vez más. Así que ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a entender lo que estamos viendo sobre las administraciones tuyas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros pues hemos tenido una serie de estudios bíblicos y hemos venido hablando sobre las dispensaciones ya por cierto tiempito, y en este momento vamos a continuar. Los que se están conectando por primera vez, les recomiendo ver las lecciones anteriores, que usted las puede encontrar en los videos de Facebook, o bien en el canal de YouTube. Ustedes entran a mi canal y ahí ustedes van a ver una lista de videos, y allí está una sección que se llama Panorama Escatológico, y ahí van por orden. Entonces ahí los puede volver a repetir para que pueda entender lo que vamos a ver hoy. Ok, vamos a pasar a una pantallita nueva para tratar de no estar muy fuera del marco, ¿verdad? Porque a veces las presentaciones se cortaban con el recuadro. Entonces vamos a ver si ahí podemos evitar eso. Ok, vamos a comenzar entonces con la parte de lo que es esta dispensación, y voy a ponerles allí a ustedes en la página 18 del libro tienen ustedes lo que es la dispensación de la conciencia, y vamos a ver los 7 puntos que cada dispensación tiene. Entonces vamos a ver hoy la dispensación de la conciencia y la dispensación del gobierno humano, y si nos da chance vamos a ver la de la promesa. Si no, quedaría para la otra semana, porque esta de la conciencia hay un tema importante que ustedes pueden ir desarrollando aparte, porque no está en el libro, que vamos a ver un tema que se ha hecho muy polémico últimamente, que es sobre los ángeles en Génesis capítulo 6, que se mencionan, ¿verdad? Algunos mencionan eso. Entonces vamos a ir viendo esa parte. Ok, viendo aquí lo que ustedes tienen ahí al frente, en el recuadro, dice que tenemos la dispensación de la conciencia. Se le llama de esa manera porque en esta dispensación o en este periodo administrativo ya el ser humano debe demostrar por medio de la conciencia su capacidad o incapacidad de poder hacer las cosas bien. Recuerden que las dispensaciones no quiere decir que Dios está tratando de ver cuál plan funciona. Las dispensaciones no quieren decir que son medios o métodos de salvación. Las dispensaciones lo que quiere decir es que las áreas de los humanos, conciencia, el gobierno humano, las promesas de Dios, la ley, etcétera, lo que vamos a ir viendo, no pueden ser satisfechas por seres humanos pecaminosos. Esa es la idea de esto. Ahora, aquí en esta dispensación se le llama de la conciencia porque Dios, después de que el hombre peca en Edén, Dios lo saca, y Dios lo saca fuera del huerto de Edén, y entonces el ser humano tiene que comenzar a vivir por su conciencia. ¿Ok? Entonces allí es donde va a comenzar Dios a demostrar que la conciencia, por buenas intenciones que tenga, es pecaminosa, y por lo tanto la conciencia va a fallar, va a tener un problema. Entonces vemos que esta dispensación abarca desde los capítulos 3 de Génesis hasta el capítulo 7 de Génesis. En este periodo hay aproximadamente 1656 años. Esto lo vemos por las genealogías. Eso ha sido muy controversial, y a nivel de genealogías
Esto es muy controversial. Algunos dicen que solo se mencionan las personas importantes, otros dicen que es una lista correcta. Bueno, gramatical y literalmente lo que tenemos que aceptar es que las listas genealógicas del capítulo 5 sí tienen que ver con hijos directos, y por lo tanto es más seguro, si tomamos el tema literal, de que el periodo, las genealogías de Génesis 5 sí tienen que ver con una secuencia. Hay un gráfico que tiene que ver con esto, sobre ese desarrollo, pero no lo vamos a ver acá por razones de tiempo. Pero sí hay una forma en que se puede ver que hay alrededor de 1656 años. Ahora, se establece esta dispensación de manera formal con el nacimiento de Caín en Génesis 4:1. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que entendamos algo. Regularmente en dispensaciones, como les dije la vez anterior, y esto es para que lo tengamos presente, muchas personas creen que la dispensación termina e inicia la otra casi que de forma abrupta. No, hay periodos de transición. Adán y Eva pecaron y hubo todo un proceso. Viene el capítulo 4 donde van a ser Caín, pero si ustedes leen todo el proceso, hubo un juicio donde Dios echó a Adán y a Eva, hubo un juicio sobre la serpiente, entonces eso llevó tiempo. Adán y Eva son expulsados, se pone un ángel en la puerta, a la entrada del jardín, para que nadie entre. Y Adán y Eva salen y comienzan su vida, y allí van a ser sus hijos, y todo eso lleva un tiempo. Entonces hay toda una transición de adaptación, y después se establece de manera formal la dispensación, precisamente en este caso, con lo que es el inicio de la dispensación con el nacimiento de Caín, ¿verdad? Entonces es importante que veamos una de las cosas principales que están pasando acá. El hombre está expulsado, así es como empieza esta dispensación. Fue sacado del jardín, conoce la diferencia del bien y del mal. Recuerden que al inicio el hombre, aunque hacía lo bueno porque era inocente, lo que él hacía no tenía una definición de bueno o malo como nosotros lo entendemos. El problema de las religiones modernas es que las religiones tratan de definir qué es bueno y qué es malo. El concepto que tenemos de lo bueno y de lo malo es algo que se adquirió con el pecado. Entonces a veces el concepto de bien está tergiversado. Dios, que no tiene pecado, Él siempre es bueno, y Él entiende eso. O sea, él vive en su ambiente sin pecado. Pero eso no significa que Dios no pueda castigar, que Dios no se pueda enojar. Por ejemplo, allí nos damos cuenta que a nivel de conciencia muchas personas creen que si usted se enoja, peca, que si usted se disgusta, está en pecado. Enojarse no es malo. Es bien claro en Efesios: airaos, pero no pequéis. Es decir, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que la ira no me controle. Enojarse es parte de la naturaleza, lo vimos en el curso del perdón. No es de que usted se sienta mal si se enoja, es cómo reacciona o cómo maneja esa emoción. Entonces el concepto de ser bueno a veces cambia. He oído gente que dice: es que ustedes son muy malos porque ustedes no ceden, ustedes no quieren hacer lo que nosotros estamos pidiendo. No, eso no es ser malo, es simplemente ser correcto. A veces no podemos hacer lo que la gente pide porque es injusto. Entonces tenemos que hacer lo correcto. Pero tenemos un concepto malo de lo que es bueno y lo que es malo. Eso sucede porque aprendimos lo que es bueno mediante el pecado. Antes de eso no se sabía. Pero en este momento aquí, Adán y Eva, el hombre, comienzan ya en pecado, ya saben lo que es malo, ya se sienten en carne propia, experimentaron el rechazo de Dios y fueron expulsados de Edén. Ahora, como ellos están fuera de Edén, ellos ya saben lo que es eso y tienen que comenzar a luchar con algo que hasta la fecha todos luchamos, y es la inclinación al mal. Todo ser humano, no importa el que sea, está inclinado al mal. Y algunos que dicen: no es cierto, hay algo bueno en el hombre, siempre hay algo bueno en el hombre. Bueno, los que han confiado en los hombres se dan cuenta que los hombres fallan, y por buena gente y por buenos que sean los hombres,
fallan. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está inclinado al mal. Eso está en Génesis capítulo 6. Ahora, hay una responsabilidad que tiene que cumplir el hombre en esta dispensación, y es que él tiene que demostrar la capacidad que tiene para decidir de manera moral en el fundamento de su propia conciencia. Pero como la conciencia ya viene maleada por el pecado, las conciencias de los hombres están corrompidas y eso los va a llevar al fracaso. Entonces vamos a ver eso en esta dispensación, donde llega a haber una gran maldad, y en esa parte del fracaso es donde nos vamos a centrar en esta dispensación. La información es muy amplia y podríamos tardar todo el rato hablando de esa parte del fracaso, pero vamos a hacer más que todo un resumen. Ahora, cuando el hombre demuestra que es pecador y que a pesar de que Dios le deja que tome decisiones con su conciencia, él no puede demostrar otra cosa más que es pecador. Entonces él fracasa, su conciencia está corrompida. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nosotros, por ejemplo, el bien, ahora, por ejemplo, en nuestra sociedad moderna, el bien es relativo, ya no es absoluto. Eso es parte de la corrupción de la conciencia, porque es la demostración del egoísmo. Es correcto para mí, para usted no, pero para mí sí. Y si usted analiza bien el tema, es puro egoísmo. O sea, no es un asunto realmente de honestidad, es una conciencia corrompida. Y así es como está funcionando a nivel general. ¿Qué sucedió con esto? Que el hombre llegó a tener mucha maldad, el hombre llegó a ser totalmente corrompido, la maldad llegó a gobernar completamente al hombre y buscaron justificar su culpabilidad cauterizando sus conciencias. Génesis 6:5 al 12, usted puede leer eso, como ellos se desviaron totalmente hacia el mal, hacia lo que era malo. ¿Y saben qué es lo más increíble de esto? Que en este periodo todavía existe el Edén. En este periodo está el ángel en la entrada del Edén. En este periodo hay una espada encendida que gira por todos lados alrededor del Edén. Cualquiera podía ir a cierta distancia y mirar al ángel y mirar a la espada encendida, porque esa no había sido quitada. Pero ¿qué pasó? La conciencia de los hombres se corrompió. Entonces, muy probablemente, como ellos podían mirar al ángel y podían mirar la espada encendida, su pecado les despertó el anhelo del espiritismo y de los contactos con los espíritus, y comenzaron a hacer todo eso desde ahí en adelante de manera corrupta. Si usted lee bien la Biblia, en la Biblia no dice que la gente iba a hablar con el ángel. El ángel estaba allí para impedir que entraran. No había conversaciones con él. Y ellos tenían que estar lejos o podían morir. Entonces, en este concepto estamos viendo que Dios está demostrándole al hombre que a pesar de que hay un ángel, ellos no se arrepintieron. Así pasa ahora, ¿verdad? Si vinieran los ángeles santos y estuvieran acá, siempre el hombre va a ser pecador. Su conciencia está corrupta. Esta dispensación no se termina realmente, sino que se añade otra. Y todo lo que sigue aquí, incluyendo la misericordia mostrada e incluyendo el juicio, va a ser algo que nos va a afectar incluso a nosotros en este tiempo. Ahora, ¿cuál era la condición moral que ellos tenían? Pues era una condición que cada vez se corrompía más y más. El ser humano no va al bien, eso no es cierto. Si Cristo Jesús no vive en nuestros corazones, si Cristo Jesús no transforma nuestra mente, yo, por más que yo intente vivir una vida correcta, me voy a corromper con el pasar del tiempo. Por eso es que ahora la gente con el tema moral prefieren vivir en el relativismo que vivir en lo que es realmente absoluto, la moral absoluta e inamovible, porque ellos están siendo corrompidos, ellos están corrompidos o estamos corrompidos. Si no es por Cristo Jesús, nosotros no podríamos mirar el mal que hay allí. Entonces, Caín, usted puede observarlo en Génesis 4:3, que Caín rechaza hacer un sacrificio de sangre. Caín lleva frutas y lleva verduras y lleva cosas, es un sacrificio vegetariano que muchas religiones paganas lo tienen, pero que no era el sacrificio que Dios pidió. Dios les enseñó por la muerte del cordero que vistió a Adán y a Eva que tenía que haber un sacrificio de sangre
Y eso ellos lo sabían porque en Génesis 4 se da por un hecho que Abel llevaba de lo mejor de las ovejas a un sacrificio. Por eso Dios vio propicio a Abel y no a Caín. No porque Caín estuviera ofreciendo algo pecaminoso, sino porque Caín estaba pecando, porque su conciencia no le permitía sacrificar un animal, como era la orden para evitar el juicio sobre sí mismo. Entonces Caín es rechazado, la conciencia de Caín ya viene corrompida porque no quiere aceptar lo que Dios dice, no está de acuerdo con lo que Dios dice. Entonces él toma una idea y él dice, bueno, voy a librarme de esto, y lo que hace es matar a su hermano Abel. Entonces Caín va a engendrar unas familias que son totalmente corruptas, y estas familias se van a desviar totalmente de la verdad de Dios. Y eso lo vamos a ver en Génesis. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 4, versículos del 17 al 19, donde hay normas aprendidas de Caín, hay maldad, hay homicidios, hay de todo en la descendencia de Caín. Es decir, Caín, su conciencia se corrompió y su descendencia empezó a aprender de Caín eso. La rebeldía, la falta de sujeción, hacer las cosas egoístamente. Eso se comenzó a ver allí. Los otros hijos de Adán, puesto que como murió Abel, Dios le provee a Set. Los otros hijos de Adán son el ejemplo de lo que Dios puede hacer para la humanidad, para que ésta pueda ser salvada. Y entonces, esta familia de Set dice que se apellidaban o se llamaban del nombre de Jehová. Eso significa que esta familia creía en Dios y se había arrepentido de sus pecados. La misericordia que Dios muestra es precisamente Set, esa familia que Dios le provee a Adán para que pueda haber una descendencia correcta. En el plan de Dios perfecto y maravilloso, vemos que ya al final, en el juicio, que es un diluvio, ¿verdad? Es muy interesante porque en esta misericordia mostrada, Dios hace algo increíble. Salva 8 personas, no salva 7. El número 7, a veces los dispensacionalistas dicen, es que tiene que ser 7 dispensaciones porque es el número perfecto. Pero hay 8 cuando salva a los hijos a la familia de Noé. Hay 8 personas. El número 8, como dijimos, es la parte que tiene que ver con el gobierno completo, el gobierno establecido de manera perfecta. Por eso es que el número 8 refleja la perfección de un plan que Dios tiene en el gobierno. Si usted multiplica el número 8 por 3, el número 8 significa gobierno completo y número 3 significa totalidad de la unidad. Estamos hablando de 8 por 3 son 24. ¿Y cuántos ancianos hay en el cielo? En Apocalipsis hay 24. Y eso es porque es el gobierno completo. Por esto no es tipo del arrebatamiento de los santos y Jesús los menciona. Es el periodo de la gracia de Dios y no es el ejemplo de que hay un gobierno completo que tiene que cumplirse en el milenio en la dispensación número 8. Ahora, en 1 de Pedro 3, del 20 al 21, usted puede leer eso. La transición, con esto vamos a pasar ya a la presentación que tengo para ustedes. La dispensación de la conciencia terminó con un diluvio. Durante este diluvio, de este tiempo, Jehová se acuerda de Noé y entonces ya empieza a pasar, ya está en la otra dispensación, pero el Señor la va a confirmar. Esa frasecita, Jehová se acordó, ustedes lo van a ver cuando pasa con Noé y recuerdan a los hijos de Israel. Los hijos de Israel están allá y dice, están sufriendo, están en esclavitud, y la frase que se utiliza es Jehová se acordó. Cuando llega la ley de Moisés, se escucha otra vez la frase Jehová se acordó. Y cuando se habla del pacto en Cristo, se habla de que Jehová se acordó. Y cuando se habla de la promesa, se habla que Jehová se acordó. Ese es el proceso transicional entre el inicio y el establecimiento formal de una dispensación. Ahora, esta dispensación de la conciencia termina con uno de los eventos más maravillosos para los seres humanos y deberíamos impresionarnos con él, que es el arco iris. Antes del diluvio no llovía
y existían dinosaurios según Job capítulo 40 al 42, existían dinosaurios. Después del diluvio todo eso cambia, empieza a haber lluvia. Antes no había lluvia y dice la Biblia que era un vapor, era un tipo invernadero. Cuando viene el diluvio, entonces empezamos a experimentar lo que a muchos ahorita estamos oyendo en nuestras casas, que es la lluvia. Allí es donde comienza a llover, precisamente para el diluvio. Antes de eso no había lluvia. Y el arco iris, obviamente, que como el prisma nos demuestra, es la descomposición de la luz. En el cielo se puede mostrar, y él dice: pondré mi arco en las nubes. Y saben qué es lo interesante, que ese arco de Dios, por todo el sentido que pueda tener científico, es un arco que fielmente aparecerá en todos los momentos de la lluvia, por la naturaleza misma de la lluvia, y porque es parte de la promesa de Dios. Ok, ahora con esto nosotros quiero que veamos la siguiente presentación, que tiene que ver con todo lo que pasa esto, ¿verdad? de la conciencia. Y en esta presentación ustedes pueden observar acá, creo que se puede ver el mouse, el puntero, ¿verdad? Aquí tenemos la descendencia de Caín, es esta línea negra, esta línea que está acá. Esta es la descendencia de Caín. Esto es una multitud de personas por acá. Pero tenemos esta línea roja. Esta línea roja es el cordero sacrificado. En teología le llamamos, o se le llama, la línea del cordero, o el rastro de la sangre, ¿ok? Que es esta parte donde viene una línea del sacrificio que apunta a Cristo. Por eso viene una línea roja hasta llegar acá. Aquí se puede ver que tenemos a Caín, y tenemos el altar de Caín, y tenemos lo que es la parte de la multiplicación. Observe que dice, aquí tenemos Génesis 6 del 1 al 13, que dice: cuando se multiplicaron los hombres, abundó la iniquidad, hasta que se corrompieron la tierra y se llenó de violencia, y declaró Dios: raeré los hombres de sobre la faz de la tierra. Génesis 6 del 1 al 13, eso es un resumen. Aquí abajo usted puede observar que tenemos a Enos, a Cainán, a Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec, y después viene Noé. Esta es la descendencia justa, y aquí está la descendencia injusta, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede aquí con esta parte? Es lo que vamos a explicar más adelante, ya en la siguiente presentación. Vamos a hablar de un tema muy específico, que son los nefilim, que son los gigantes. Que esto ha sido una mala interpretación, me parece, y ha sido algo que ha estado muy mal explicado, y lo vamos a ver de la manera gramatical. Aquí, para concluir con el gráfico, Dios pasa todas las especies. No vamos a discutir la parte científica. Hay gente que no está de acuerdo con el arca, porque dice que son muchos animales, pero cuando usted lee la Biblia, lo que dice es de especies. Es decir, cuando entró una pareja de perros, no entraron las razas de los perros, entró solamente una pareja de perros. Entonces eso elimina miles de ejemplares. Solamente entró una pareja de cada especie. Es muy específica la Biblia en eso. Después, las variantes dentro de una especie se han venido dando, y ahora, pues, por ejemplo, en el caso de los perros, pues tenemos una variedad increíble de razas. Pero a nivel de salvación acá, lo que tenemos es simplemente cada especie. Pero como digo, no vamos a entrar allí por razones del tiempo, y eso sería más una parte de defensa de la fe. Ok, ahora en este caso acá termina la dispensación en el juicio, que es el diluvio, y tiene que haber una transición. Es muy interesante porque cuando esto pasa, aquí en esta sección, tenemos a este grupo de personas, y tenemos algunos teólogos que han dicho que en este periodo de tiempo
los ángeles descendieron y cohabitaron con mujeres y tuvieron hijos, y estos hijos eran gigantes. Esa interpretación es tomada de una tradición judía, y actualmente incluso algunos quieren revivir el libro de Enoc como inspirado, cuando si usted lo lee, porque no sé si lo ha leído, pero cuando uno lee el libro de Enoc se da cuenta que muchas cosas son más fantasiosas que reales, y era un libro de literatura y muy conocido en la época de Pablo. De hecho se utiliza en una parte del Nuevo Testamento, que lo vamos a explicar después, pero mucha gente quiere revivir cosas que no son ciertas, y lo que la Biblia está diciendo aquí es simplemente que hay dos descendencias, ¿verdad? Y es lo que vamos a explicar en este momento. Vamos a ver ahorita lo que son los Nefilim, ¿verdad? Los Nefilim es un término que se utiliza mucho, y es un término hebreo que aparece en el texto de la Biblia. Ahí en la página 19 del folleto que ustedes tienen, allí hay toda una explicación de lo que son los Nefilim, ¿verdad? En primer lugar, quiero decirles que no es producto de la relación de ángeles con personas humanas. Eso no es cierto, y la misma Biblia lo dice, y ya lo vamos a explicar. En primer lugar, la palabra Nefilim significa caído, y en las Biblias se traduce como gigante, ok, pero la palabra Nefilim significa simplemente caído. Ahora, hay muchos términos en la Biblia que se traducen de cierta manera al español porque no darían el sentido. Ahora, la palabra que usted ve allí, Nefilim, tiene que ver con ciertos personajes después del Edén. A pesar de la evidencia física del Edén, como les dije al inicio, el hombre se rebela contra Dios. En este pasaje de Génesis 6:6, si usted lo puede ver allí, aparecen los gigantes. Ese es el término Nefilim. Algunos creen que eran gigantes al compararlos con otros textos, especialmente en el Éxodo, pero no es correcto hacer eso. Primero, los Nefilim de Génesis 6 murieron en el diluvio, y los Nefilim de Éxodo estaban ya después del diluvio, es decir, fueron el producto natural, nacimientos naturales o bueno, extranaturales, porque eran gigantes, de los descendientes de Noé. Entonces, no podemos comparar una cosa con la otra, hay que ver que hay una diferencia. Los Nefilim de Génesis 6 son distintos, y vamos a verlos de manera adecuada. Los gigantes, o esa palabra hebrea que se dice Nefilim, no habla tanto de la estatura, porque más adelante se va a hablar de Nimrod. Ya después de este caso del diluvio, se va a hablar de Nimrod, que es donde nacen todas las religiones paganas, y a Nimrod se le llama poderoso cazador delante de Jehová, y hay una parte donde se le menciona como un gigante, pero se traduce como una persona muy influyente, una persona muy fuerte, porque no tiene que ver tanto con el tamaño, la estatura, sino que tiene que ver con la violencia con que se hacía algo, que regularmente tiene que ver también con los gigantes mencionados en Éxodo o en Números, en el periodo del Éxodo. Por ejemplo, en Números capítulo 13 versículos 25 al 33, Números 13, que no los voy a poner para ahorrar tiempo, Números 13 del 25 al 33, se van a mencionar a los hijos de Anac, que son gigantes, pero ellos dicen que se miraban como langostas. Después la Biblia describe que los gigantes medían casi 4 metros de altura, 3 metros 90 por allí, y eran bastante fornidos. Pero cuando usted lee Números, el término gigantes incluía a los heteos, a los jebuseos y a los amorreos, que no eran gigantes. Entonces no eran altos, sino que eran gigantes, eran muy violentos. Ese es el concepto de gigante en Números capítulo 13. Allí vemos la frase, también vimos allí hijos de Anac. Después de que habla de gigantes, al final dice, también vimos allí hijos de Anac. ¿Ok? Los hijos de Anac sí eran altos en estatura,
casi 3 metros de casi 4 metros de altura, pero el término gigantes no se refiere precisamente a ellos. El nombre se deriva precisamente del hijo de Arba, un gran hombre entre los árabes, según el libro de Josué 15:14, quien probablemente recibe ese nombre porque era una persona muy violenta y era una persona muy importante, y el término que se empleaba para eso era gigante, ¿verdad? Entonces a veces las interpretaciones tergiversan, porque nuestro concepto de gigante es algo alto, pero en la Biblia no siempre los términos significan lo que nosotros entendemos en nuestra cultura y en nuestra época actual. También es probable que los Anakim, que son los hombres altos en estatura, ¿verdad?, fueron una familia muy distinguida, fueron una familia muy importante, o un cuerpo de guerreros, o bien pudieron haber sido una élite muy especial, ¿verdad? Usted tiene más detalles en el libro, pero no es en sí el tamaño. Entonces, es muy importante ver que en Génesis capítulo 6, en el periodo de la conciencia, no es que los ángeles vienen y cohabitan con personas. Eso es más paganismo que una enseñanza de la escritura, ¿verdad? Y hay que tener un poquito de cuidado con eso. Tenemos que ver, Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Allí hay un término que se utiliza, que es el término hijos de Dios. En Génesis 6 dice que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron entre sí mujeres, ¿verdad? El término hebreo que se traduce hijos de Dios es Bene Elohim o Bene Elohim, ese término todos dicen que nunca se utiliza para Israel y que se utiliza solo para ángeles. Eso lo vemos en Job 38:7, ahí sí se utiliza para ángeles, y quiero mostrarles el texto. Dice: cuando las estrellas, ahí está hablando de los ángeles, todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios, los Bene Elohim. Cuando dice eso, sí está hablando de ángeles, pero no necesariamente cada vez que aparece el término se refiere a los ángeles. Tenemos que entender algunas cosas. Los hijos de Dios, cuando se habla allí, aunque algunos sugieren que solamente se refiere a seres angélicos, utilizando Job 38:7 y también Job 1:6 o Salmos 89:7, y que pareciera que en Judas 6 se refiere a eso, nosotros no podemos decir que realmente los ángeles bajaron y cohabitaron con personas. Mateo 22, 29 al 30 dice que los ángeles no se casan. Esto genera una serie de conflictos, porque si ellos no se casan es porque no pueden o no tienen la orden o no tienen la naturaleza de reproducción. Entonces sería difícil realmente tomar Génesis capítulo 6 y decir que hijos de Dios se refiere a ángeles. Creo personalmente que los hijos de Dios son los hijos de Set, y que las hijas de los hombres son las hijas de Caín. Así que la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres tiene que ver con una piedad más que con un tipo creacional, y tiene que ver más con la rectitud y no con seres superhumanos. Es decir, estamos hablando de personas normales. Creo que cuando se habla de ángeles, mucha gente se ha ido metiendo mucho en el tema judío, y con todo respeto lo digo, son una cultura milenaria y son una cultura muy importante, pero no porque sea antigua quiere decir que sea correcta. Hay culturas chinas y hay culturas rusas y hay tradiciones entre ellas que nada bueno tienen, son totalmente paganas. Nosotros mismos en Costa Rica sabemos cómo eran nuestros indígenas. Hay culturas muy antiguas, pero no significa que sean buenas porque eran antiguas, ¿verdad? Es lo mismo con las ideas judías. Hay que tener cuidado con eso, hay que saber manejar eso. Ahora quiero que veamos la siguiente presentación, porque creo que el tiempo para ver la otra dispensación no va a ser posible, pero tenemos Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8, y muchos dicen que los gigantes estaban. Voy a ponerles todo el pasaje para que lo puedan observar, y vamos a ver si lo podemos explicar.
Génesis 6 del 1 al 8 dice que ya había gigantes. No dice que los gigantes son el producto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. No dice eso. Dice que ya había gigantes cuando se unieron las hijas de Dios con los hijos de los hombres. No dice que son el producto de esa unión. Observe lo que dice el pasaje. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Es decir, que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Había gigantes en aquellos días y también después. El gigantismo, las personas altas, era muy normal y muy común en las épocas antiguas y era fácil que el cuerpo pudiera crecer sin tener una degradación debido a que todavía no estaban muy físicamente hablando, no estaban muy corrompidos por el pecado. Después dice el pasaje, estos, es decir, los que fueron engendrados, porque cuando habla de estos, el sujeto más cercano en el texto son los engendrados, no son los gigantes. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, estos que fueron engendrados de la mezcla de personas piadosas y personas no piadosas, son los que son varones de renombre. Pero ya había gigantes. ¿Ok? Ahora, no dice tamaño. Y esta es la única referencia y habría que realmente empezar a divagar o creer un libro extrabíblico como Enoch, que es un libro pseudoepigráfico. Es decir, el que lo escribe no se llama Enoch, es un libro falso, alguien le puso el nombre de Enoch para poder ganar popularidad. Tiende a hacer más brujería que otra cosa, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, habría que creer esas cosas y los cristianos no hacemos eso. Si no está en la palabra de Dios, lo que está afuera no estamos diciendo que es mentira. Todo lo que es ciencia, hermanos, los descubrimientos de los astros, los descubrimientos que se han ido dando, que es ciencia. Recuerden que la ciencia tiene un fundamento bajo las pruebas. No hablamos de ideologías, eso no es ciencia. Las ideologías son conceptos de personas e ideas y teorías. Tiene que estar en firme. Por ejemplo, la ciencia de los dinosaurios, que se ha descubierto muchas cosas, estamos todos de acuerdo que existe, hasta la Biblia los menciona. Pero eso es ciencia, no estamos diciendo que la ciencia es mala. No, la ciencia es buena y estudiar ciencia es si se pudiera, pues sería genial. Lo que estamos diciendo es que lo que es religioso, hay que tener mucho cuidado de lo que está afuera, porque el libro de Enoch puede conducir a la gente al espiritismo, y eso es muy peligroso. Ahora, aquí usted observe, y quiero concluir con eso en este pasaje de Génesis, se está dando por un hecho que los gigantes ya existían. Los varones de renombre son los que nacieron de los hijos de Dios cuando se unieron con las hijas de los hombres. No podemos mezclar diciendo que los nefilim son el producto de esa unión. Habría que cambiar toda el área gramatical. Eso no dice el pasaje, ¿verdad? Ahora, para que también tenemos otra parte de los nefilim allí en Génesis 6:5, y quiero que observemos el pasaje. Dice allí en Génesis 6:5 que Dios ve la maldad de los hombres. No menciona ángeles. Dice, y vio Jehová, y vea que lo dice aquí, que la malicia, esto es un término antiguo de la Reina Valera 1909, pero la palabra malicia en la Biblia se utiliza mucho, no tiene que ver solo con la acción de hacer algo malo, sino que tiene que ver con una intención que nunca se ejecuta. Que alguien y quiere que esta persona se muere, pero obviamente no lo mata, y obviamente le deja de hablar y simplemente deja de tener contacto. Ese sentimiento, eso es malicia. Dice que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos continuo solamente el mal. No se menciona en lo absoluto a ángeles. ¿Ok? Entonces habría que suponer cosas que realmente no debemos estar suponiendo. Ahora, observen en la siguiente, en esta siguiente presentación, el tema de Judas.
porque muchos relacionan Génesis 6 con Judas capítulo 3 y 16, y vamos a explicarlo. En Judas los versos 6 y 7 dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, su propia morada, dice la Reina Valera 60, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas, en griego es tártaros, hasta el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas o las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo sufriendo el juicio del fuego. Algunos dicen que esta frase, de la misma manera que ellos, estos ellos se refiere a los ángeles, pero gramaticalmente no es así. El sujeto más cercano es Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes siguieron las costumbres de Sodoma y Gomorra? Las ciudades cercanas. Las comarcas a su alrededor imitaron a Sodoma y Gomorra. Lo que los ángeles hicieron fue no guardar su dignidad. Dejaron su habitación en la rebelión y Dios los ha reservado, algunos de ellos, en un lugar que se llama Tártaro. Eso lo podríamos en algún futuro ver cuando se hable sobre angelología, que es uno de los temas donde se habla específicamente de este pasaje y se explica qué es el Tártaro, se explica qué es la prisión eterna, se explica qué es el abismo y todo eso desde el punto de vista meramente bíblico. Ok, entonces aquí usted puede observar que los ángeles no guardan su dignidad. Eso se refiere a su principado. Es decir, ellos no guardaron su condición como ángeles. La frase de la misma manera que aquellos, ya acabamos de explicarlo, no se refiere a los ángeles, se refiere a los pueblos cercanos a Sodoma y Gomorra. Entonces está diciendo que las ciudades de la comarca pecaron en la misma inmoralidad sexual que Sodoma y Gomorra. También quiero explicar aquí que el pecado de Sodoma y Gomorra no era meramente homosexualismo. Creo que hemos llegado a un extremo en eso y mucha gente dice que Sodoma y Gomorra era homosexual. Nosotros los cristianos pues no estamos a favor de ninguna de esas actividades, pero lo que quiero decir acá es que Sodoma y Gomorra era generalmente inmoral. ¿Ok? No era solamente ese tipo de pecado, era un montón de pecados inmorales. Cuando leemos Génesis 19, vemos que fueron muchas las ciudades que se destruyeron porque estaban en esa forma. No era una sola ciudad. Entonces aquí podemos ver precisamente que aquí no está hablando de que los hombres hicieron lo mismo que los ángeles o los ángeles hicieron lo mismo que los hombres. En la siguiente presentación vamos a ver, y quiero responder, y disculpen que voy así rapidito, ¿por qué? Porque ya el tiempo se nos fue, nos faltan pocos minutos. ¿Por qué Judas utiliza una cita de Enoc? Vamos a ver eso. Muchos dicen que si Judas utilizó Enoc es porque Enoc era un libro inspirado. Entonces, de ahí, Enoc tiene que haber sido un libro de la Biblia que la Iglesia Católica no quiso incluir y los cristianos no la quisieron meter allí porque no les convenía y hacen toda esa conversación. Pero eso es una forma realmente ignorante de ver las cosas. ¿Por qué se cita Enoc? Porque, y ahí está, era costumbre citar textos de las otras obras, pero eso no hacía que todo el libro fuera inspirado. O sea, el hecho que la Biblia mencione algo no está diciendo que el otro libro es inspirado. Por ejemplo, en Hechos 17:28, Pablo está citando a Arato, un astronómico. Él era un filósofo griego de 300 años atrás y sus escritos eran muy famosos en la época de Pablo. Y Pablo utiliza precisamente letra por letra, de una manera muy fiel, la frase. Porque él dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Esa frase es totalmente tomada de Arato, de un poema que él tenía, pero eso no hace que Arato sea inspirado. También hay frases de otros filósofos y hay frases como en Mateo capítulo 5 de escritos extrabíblicos de los judíos, por ejemplo de las líneas de pensamiento, pero eso no quiere decir que esos libros ya son inspirados. El hecho que la Biblia tome un texto y lo utilice no está diciendo que el libro es inspirado. Eso es igual que cuando usted hace una tesis.
o cuando usted hace una tesina. Usted toma libros y toma citas, ya sea para confirmar o no, pero no significa que usted acepta todo lo que dice el autor. Es lo mismo. Entonces el hecho que el autor Judas utilizara Enoch, probablemente lo hizo porque era un libro muy conocido entre los judíos y sigue siéndolo. Es un libro de uso común entre muchas comunidades, y eso es algo que él tomó. Entonces él lo está usando. Eso es igual, y hago la referencia. He escrito algunas cosas, si ustedes si leyeran algunas de las cosas, yo he puesto encíclicas papales y también he puesto referencias políticas, pero no significa que estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Es simplemente hacer una referencia. Eso es lo que está haciendo Judas, ¿verdad? Y espero que eso les quede claro allí. No porque se menciona en la Biblia significa que todo el libro que se mencionó esa parte ya es inspirado. Eso es un error de muchos pastores que ahora por tener fama y seguir teniendo fama están engañando al pueblo del Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nada más voy a dejarles, hermanos, y amigos, porque el tiempo, ya nos faltan 10 minutos, así que vamos a ver lo que es la parte del gobierno humano. La parte del gobierno humano, para entrar en ese detalle, va a empezar después del diluvio. Espero que les haya quedado claro el asunto de los Nefilim y el asunto de los gigantes. Y quiero, hermanos, hacer la advertencia: no le hagan caso a todo lo que se oye en internet. No porque diga que es de Dios de verdad. Tenemos que ir a su palabra. Hay muchas religiones y pronto vamos a ver quién era Nimrod y quién era su hijo Tamuz y quién era su esposa y qué pasó con eso, y todas las religiones que existen ahora, que se utilizan, incluyendo al catolicismo, incluyendo a los reformados, incluyendo a mucha gente que tiene muchas ideas y muchos conceptos. Es muy importante ver la historia, que no es inspirada, pero es bien documentada y es muy importante verla. Es importante que sepamos que hay cosas y sucesos y hay ideas, y usted puede estar siguiendo una religión, usted puede estar siguiendo un grupo, usted puede estar siguiendo una iglesia, usted puede estar yendo a una iglesia muy bonita, pero quizás por no haber prestado atención ni estudiado adecuadamente, usted está creyendo una mentira. Y es muy importante tener cuidado con eso. Los canales cristianos, entre comillas, porque realmente, hermanos, el hecho que se llame cristianos, digo entre comillas, porque no siguen a Cristo. Algunos programas son muy buenos, pero no todos. Tenemos que aprender a discriminar. Y a veces, por no hacerlo, empezamos a aprender ideas y cosas que no están en la palabra del Señor, pero que nos alientan la parte carnal y nos pareciera que están bien. Hay que tener cuidado con eso. En el gobierno humano es un periodo de tiempo que inicia desde el diluvio hasta la Torre de Babel. Eso está en Génesis capítulo 8, del versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 9, que es la Torre de Babel. En esta dispensación hay una responsabilidad que va a demostrar que el ser humano no se puede salvar, y es un dominio sobre los animales y el inicio del gobierno humano. ¿Por qué tenemos gobiernos en Costa Rica? ¿Por qué hay gobierno en otros países? ¿De dónde vienen los gobiernos? Nacieron aquí. Pero Dios está demostrando que los gobiernos no son la solución. Los políticos no son la solución. La norma política no es mi solución. La solución es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Es Él la única solución. Y solamente a Él tenemos que acudir. ¿Cuál fue el fracaso o cuál fue el problema que hubo en esta dispensación? Pues bien, el ser humano va a demostrar que no puede gobernarse a sí mismo. Lo estamos viviendo, hermanos, y los que nos están viendo, lo estamos viviendo a nivel mundial. No nos podemos gobernar. Vea cómo estamos de mal con los gobiernos y cómo estamos de mal con todo. Se está demostrando que un gobierno humano, por buenas intenciones que tenga, no es la solución a nuestros problemas. Eso es lo que está diciendo esta dispensación. Pero todo nació aquí. Aquí nació el uso del dinero,
Aquí nació el uso de los gobiernos, de los reyes, de los emperadores, de los presidentes, de los diputados, de todo este tipo de situaciones. Nace aquí, el principio básico está en esta dispensación, en Génesis capítulo 9 en adelante. El juicio que Dios envía es las lenguas, son idiomas. Siempre que usted lea en la Biblia la palabra lenguas, es un idioma humano. No crea la idea esta de que hay un idioma de ángeles. Eso es una figura retórica que utiliza Pablo en 1 Corintios 13, y no es que existen idiomas angelicales. El idioma de los ángeles todo el mundo lo entiende, o por lo menos ellos saben todos los idiomas, o la forma en que ellos se comunican es diferente. En la Biblia no importa el país ni el lenguaje, cuando apareció un ángel la gente le entendía. Dice también que Dios da las lenguas y allí comienza la división de fronteras. Ahí nacen los países, ahí nacen las ciudades. Lo vamos a ver en un gráfico más adelante. ¿Cuál es la misericordia que Dios muestra en este periodo? Dios llama a Abraham, quien sería el iniciador de la dispensación de la promesa en un futuro. Esa es la misericordia mostrada, porque todo el mundo se va a descarriar. Y de hecho Abraham es llamado de una comunidad idólatra, pagana, con costumbres terribles. ¿Y cuál es la transición? Precisamente la vida de Abraham. Y por eso Abraham es tan importante. A partir de la conciencia empiezan a mencionarse personajes importantes en cada dispensación. Aquí tenemos a Noé en la de gobierno humano, y tenemos después a Abraham en la de la promesa. En la ley vamos a tener a Moisés, en la gracia vamos a tener, y en el juicio vamos a tener ya no un personaje bueno, el personaje central del juicio, porque es juicio, no es como esta dispensación, es el anticristo. Y en el milenio vamos a tener otra vez a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente presentación para ir concluyendo. Ahí tienen ustedes la imagen de la división de las naciones, ¿verdad? Esto es importante porque vamos a ver si nos da chance un poquito esto. Ahí vuelve a ver la línea roja, vean, viene del arca. Aquí tenemos el arca en el monte Ararat. Viene la línea del rastro de la sangre que viene pasando por Babilonia. Este es Babilonia, la torre de Babel. Babel y Babilonia son lo mismo, ¿verdad? Y significan lo mismo, confusión. Tenemos los hijos de Noé, Sem y Jafet. Ellos, cada uno de ellos, va a dar como lugar, porque todos vienen unidos aquí. Todas las familias vienen unidas. Pero cuando Dios divide las lenguas, es muy interesante, porque cuando Dios divide las lenguas y después se da la generación de cada uno de ellos, vemos que de Cam vienen todo lo que es África y Arabia. De Sem viene todo lo que es Palestina y Asiria, o sea, por eso hablamos de semitas, ¿verdad? De Sem, los judíos son semitas. Y tenemos a los hijos de Jafet, de donde vienen los del Asia Menor y Europa. Entonces, de estos tres surgen las etnias y surgen también las diferencias físicas. Vamos a verlo más adelante. Por ejemplo, en el caso de Cam, tiene un significado muy interesante, pero es muy importante ver esto. Ahora, el término gentil, que usted lo va a encontrar en la Biblia, esta parte de acá ustedes lo van a ver precisamente en Génesis 10:32, donde está la división de las naciones. Aquí tenemos un término que va a empezar a surgir en la Biblia, y es el término gentil o gentes. Este término es un término griego, en hebreo es otro término, pero significa lo mismo. En griego esto significa grupo de gentes, o grupo de personas, o grupo de pueblos. Eso se refiere a cultura, geografía y religión. De este término, porque en griego la palabra gentil es etnos.
Ya con eso se dio cuenta de donde tenemos el término etnia, ¿verdad? Entonces, el término tiene que ver con los grupos humanos. La Biblia rechaza la idea de que los humanos descendemos de diferentes ancestros. Algunos creen que los del África vienen de un ancestro y los europeos de otro. Eso es simple y llanamente racismo. La Biblia no enseña eso. Es decir, no hay división entre negros y blancos, no hay división entre asiáticos y latinos, no hay división, nada de eso. Todos somos hermanos, todos somos hijos de una sola familia, todos venimos de Noé, ¿verdad? Si hablamos de algo actual, para no irnos hasta Adán, Noé es el padre de todos nosotros. Ahora, se ha comprobado científicamente que el color de nuestra piel son tonalidades de café. La persona que decimos que es blanca, los científicos han logrado descubrir y demostrar que realmente es un color café claro, y están las otras personas en diferentes tonalidades, como nosotros los latinos tenemos tonalidades, pero seguimos siendo humanos, genéticamente somos seres humanos, no tenemos diferencia. En la Biblia entonces usted puede observar que África, Asia y Europa descienden todas las familias de un solo personaje. Los americanos, porque no se menciona en la Biblia América, los americanos descendemos de los tres grupos, de África, de Asia y de Europa. Es decir, estamos mezclados, y lo que llamamos latinos por nuestro idioma, ¿verdad? Latinoamericanos, somos una mezcla de todos estos grupos étnicos que surgieron con la Torre de Babel. Entonces es muy interesante eso. Por eso es que los indígenas nativos de Costa Rica y de Centroamérica y de América, muchos antropólogos creen, y usted puede buscarlo, no vamos a dedicar tiempo a eso, pero creen que vienen precisamente de las tribus mongolas del norte de Rusia. Entonces eso es muy significativo en el sentido de la unidad de las familias. Para ir terminando, porque realmente el tiempo se fue, espero que no estén muy cansados. Aquí tenemos otra vez el gráfico, pero quiero mostrarles que de los tres hijos de Noé surge la humanidad que conocemos. Entonces, en el caso de Cam, allí tienen ustedes en esta parte, Cam significa nombre, nada más. Ok, perdón, Sem significa nombre, está mal puesto esto. Cam significa café o claro, está mal ahí puesto, disculpen eso. Cam significa café o claro. Shem significa, así está al revés, Shem significa nombre y Cam significa cálido, ok, y tiene que ver con el color. Parece que Cam era era de tez más morena, o probablemente era negro. En el caso de Sem, significa nombre, simplemente. Después tenemos a Jafet, que significa expansión. Esos nombres van a determinar ciertos rasgos muy específicos, que no es que nos hacen diferentes, sino que nos hacen variados, ¿verdad? No es que somos diferentes. Una persona que venga de Cam, o que venga de Sem, o que venga de Jafet, simplemente tiene ciertas características. De este centro acá, que es la Torre de Babel, nace Nimrod, que es el que la funda, él es el que hace este reino, Babel. Su esposa en la historia, y eso lo pueden leer en la mitología también de Babilonia, se llama Semiramis I. Y el hijo de los dos es Tamuz. Y le voy a mostrar a usted una imagen que le va a asombrar cuando la vea, y con eso vamos a terminar. Primero, Nimrod significa rebelde. Ya se dio cuenta por qué nació Babilonia. Semiramis es la esposa de Nimrod, y Tamuz es el hijo de Nimrod, y él dijo junto con su esposa que Tamuz había sido engendrado por el sol. Y entonces surgió la primer idolatría, la primera imagen idolátrica que se conoce, que está en el panteón babilónico, es muy antigua, es una de las primeras estatuillas religiosas, y la estatuilla es de
Semiramis con Tamuz. Y es precisamente esta que usted va a ver allí. Creo que se le parece a alguien o a una figura que usted ha visto en algún lugar. Estas Semiramis y Tamuz es una imagen que va a perdurar desde Babel hasta nuestros días y va a ser adorada. Y esta imagen es la que va a estar al final de los tiempos en la gran Babilonia que se menciona en Apocalipsis capítulo 17. Entonces, aquí tenemos todo el concepto de lo que es las dispensaciones, especialmente la dispensación del gobierno humano. Como referencia, la palabra hebreo viene de Eber, que Eber significa errante, y de allí viene la palabra hebreo. Eber era bisnieto de Sem, por eso se les llama semitas, descendientes de Sem. En el caso de los de Asia Menor y Europa, se conocen como jafitas, ¿verdad? Y los que son del África como camitas. Eso se ha utilizado incluso en algunos historiadores, se encuentra ese tipo de referencia. La gráfica con la mujer con el niño es una estatuilla bastante antigua que está representando a la diosa del cielo. Ese es el nombre que recibe, se menciona en Isaías y se menciona en Jeremías, la diosa del cielo, y se menciona cómo era el sacrificio de la diosa del cielo. Su hijo es Tamuz, y más adelante veremos que la cruz no es un invento cristiano, era de Tamuz, la T de Tamuz, la usaban en ciertos pueblos, y de allí viene el uso de la cruz para adorar. Los cristianos usamos la cruz porque Cristo murió en una cruz, pero no adoramos la cruz, ¿verdad? Cuando ya el cristianismo adora la cruz, está cayendo en el error de Babilonia, de adorar el objeto. Pero eso lo vamos a ver más detalladamente más adelante. Así, hermanos y amigos, hemos llegado en este momento a lo que es el final de esta lección de hoy. Espero en el Señor que les haya sido de mucha bendición. Espero que estén el otro domingo. Si usted no entendió algo o le quedó alguna duda, por favor escríbame o llámeme, no hay problema, envíeme un WhatsApp. Para eso están al inicio de la página del Facebook, ahí está el WhatsApp. Usted puede enviarme un WhatsApp, con mucho gusto yo voy a contestarle. Si usted por alguna razón no tiene libro y lo quisiera tener, nada más pídamelo, yo se lo puedo enviar en digital o bien impreso, pero tendría un costo. Entonces queda en ustedes continuar o pedir esto. Espero que les haya sido de bendición. La próxima semana estaremos viendo lo que es la dispensación de la promesa y de la ley, para ya entrar a la gracia. Y fue muy importante la parte del gobierno humano, porque Nimrod, Semiramis y Tamuz se va a ver en Apocalipsis al final. Si queremos entender eso, tenemos que entender primero también esta parte. Ok, vamos a orar y con eso vamos a terminar, para que el Señor sea glorificado y nuestros corazones sean edificados.